hablar de prevención y de nueva estrategia en población mapuche, vuelvo a hablar con la Loreto, es muy difícil porque no hay estudios sistematizados, no hay estudios. Primero partamos por la definición, voy a traerles cuál es nuestra experiencia, lo que nosotros hemos podido ver en la Araucanía, que es la región que concentra más pueblo originario. Bueno, yo también, Francisco, me acordé de la guía, así que saqué algunas cosas de ahí. Bueno, a pesar de los avances biomédicos, la epidemia del VIH se concentra aún en las llamadas poblaciones originales, ya que enfrenta barreras de estigma, discriminación en la prevención y el cuidado. Estas llamadas poblaciones emergentes o vulnerables muestran un incremento en materia de vulnerabilidad, donde se integran las mujeres, los jóvenes, las poblaciones rurales, los migrantes y los pueblos originarios. ¿Ya? La migración en los pueblos indígenas por las precarias condiciones económicas los obliga a desplazarse temporal o permanentemente a zonas urbanas donde hay mayor productividad, la minería, los puertos, zonas agrícolas, lo que lleva a que sean marginales, ¿ya? Que representa un complejo y ajeno sistema sociocultural con conductas que aumentan el riesgo de adquirir VIH. Los primeros pacientes que nosotros empezamos a recibir era gente de la Araucanía, mapuches, que habían venido a trabajar a la zona central, una zona de mayores recursos, en condiciones muy precarias, sin AFP, sin ISAPRE, sin absolutamente nada, y volvían infectados a la región, donde habían perdido redes, trabajo, cuando realmente era complicado. Migrar en sí es un factor de vulnerabilidad, sobre todo en el mundo rural, que experimenta y mantiene vigente un sistema tradicional, al partir donde se enfrentan choques de cultura en el contacto desigual con las normas y contextos sociales de las ciudades modernas. ¿Qué definimos como un pueblo originario? Se considera pueblo originario indígena los descendientes de las agrupaciones humanas que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras, y que cualquiera sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. ¿Ya? Este es el contexto, estamos hablando 370 millones de indígenas en más de 90 países, 5% de la población mundial, 15% de las personas que viven en pobreza extrema en América Latina y el Caribe, más de 38 millones de aborígenes, 522 pueblos y más de 420 idiomas. México tiene 16 millones de personas llamadas originarias. Bolivia, un 62% de la población es pueblo originario. En Chile hay 9 pueblos indígenas que alcanzan un 12,8% de la población. El pueblo mapuche es el más numeroso y está distribuido a lo largo del territorio. 31% se concentra en la región de la Araucanía, que es la más pobre del país, y la población aborigen en Brasil alcanza casi 1 millón de habitantes, que cubren un 12% del territorio. Canadá tiene un 11% de población indígena. Si ustedes se fijan, en realidad la Araucanía es la región más pobre del país, ¿ya? Y la mayoría de los pueblos originarios que tenemos es mapuche, aymara, ¿ya? Y luego vienen las otras poblaciones, sin desconocer Rapa Nui, que también es población originaria. El análisis es muy difícil y el contexto es el siguiente. Existe un despojo sistemático de sus territorios, deterioro de las formas de vida tradicionales y de la subordinación política y económica de los diferentes pueblos. Hay desigualdades e inequidades en salud. Para ellos, el VIH es una enfermedad de afuera que tiene el Winca, ¿ya? Y son enfermedades que ellos llaman de los otros. Hay un impacto económico-social sobre los sistemas tradicionales de salud. Hay elaboraciones locales y fragmentadas sobre conocimiento y técnicas de transmisión. Hay determinantes sociales y económicas que no son consideradas, como el racismo, la discriminación, la resistencia a los sistemas tradicionales de salud, ya el consumo de alcohol y droga, y acceso limitado a los centros de atención, donde la gente se tiene que desplazar largas horas para llegar al control. El ejemplo es la Araucanía, la gente de Lonquimay tiene que viajar 3 horas para llegar a la atención. Existe falta de conciencia y educación social que incluye el VIH y otras ITS, donde se desconocen los mecanismos de prevención y prevención. Se rechaza el uso del condón por razones culturales y más aún la posibilidad de tratamiento.
Los indígenas no consultan hasta que se sienten enfermos y quienes conocen su serología la ocultan por el temor al resto de la población. En Chile, la población indígena mapuche de las regiones metropolitanas y la Araucanía presenta condiciones de baja educación y bajos niveles socioeconómicos, barreras que afectan la equidad en las oportunidades de salud. Está medido. Entonces, el cumplimiento de la estrategia ONU-SIDA con cero discriminación para erradicar al VIH se ve amenazada por las poblaciones clave donde se integran los pueblos originarios. ONU-SIDA y el Secretariado Internacional de Pueblos Indígenas frente al VIH-Sida, la sexualidad y los derechos humanos, se llama CIPIA, OPS y el Banco Mundial han querido poner el tema a nivel de los países, donde los escasos estudios que existen son realizados a partir de la sociedad civil, no la sociedad médica, y organismos internacionales, más que de publicaciones médico-científicas. Hay escasos estudios desagregados por la etnia sobre prevalencia epidemiológica y la morbimortalidad, y los resultados son absolutamente desalentadores. A pesar de la alta prevalencia en pueblos indígenas, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Los procesos de investigación y recopilación de datos no son sistemáticos y los sistemas de información en salud a los diferentes países no cuentan con informes diferenciales. En Chile recién se incorpora en el REM, el año 2017, la variable pueblo indígena, pero son datos que requieren ser verificados. La definición, por ejemplo, mapuche no es estándar, es distinta a quien la toma, a quien la registra después. El desconocimiento del comportamiento de la epidemia en esta población ha llevado a la ausencia de medidas de prevención y atención que sean pertinentes desde el ámbito de lo sociocultural, ya que la información epidemiológica no considera la etnia como una variable. Bueno, estos son datos que me facilitó el doctor Chanquillo. Fíjense ustedes que los pueblos originarios son un 2,4% del total de los pacientes o de las personas que se diagnostican de VIH. Les traje esta diapositiva porque es un trabajo bastante interesante, al igual que el doctor Zamora, yo también revisé, vino la pandemia y tuvimos que actualizar en realidad. La diferencia es que él encontró algunas nuevas publicaciones, las que hay en población originaria la verdad que son muy anecdóticas, y en realidad porque Brasil y México son los únicos pacientes de América Latina, ya les dije la cantidad de población originaria que hay, que tienen trabajo o intervenciones para combatir el estigma en pueblos originarios. No existe trabajo en la otra realidad de América Latina. ¿Ya? Bueno, Canadá, Estados Unidos, Australia son los países donde existe mayor investigación en el tema. Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos tienen prevalencias más altas de infección VIH que la población indígena. Australia llega a 31,2 por 100.000, Canadá 179 por Nueva Zelanda 18,9 y Estados Unidos 9,3. En Latinoamérica esta información ni siquiera ha podido ser recopilada, ya que los estudios y registros con los que contamos son aislados. Hay comunidades originarias con prevalencia mayor en un 5%, Honduras, Guarao en los Venezuela, los chahuitas en Perú y algunas mujeres guajú. Además, los números muestran una alta proporción de infección por VIH en algunas comunidades en Panamá y en Perú. En Perú hay poblaciones que han sido diezmadas por el tema del VIH, donde un 25% de la población está infectada. Bueno, ¿cuáles son las evidencias de las cosas? Las mujeres de Aguajún y Huampi en Perú con serología positiva y escaso conocimiento en esta materia desatienden la adherencia en el protocolo de prevención de transmisión vertical porque dicen que sus hijos inevitablemente van a nacer enfermos, entonces se van a morir, por lo que consideran la cesárea y el cuidado del niño un esfuerzo en vano. Ya hay analfabetismo y pobreza, manifiesta la vulnerabilidad de estas poblaciones frente al VIH. En el Amazonas peruano, por ejemplo, hay brotes de infección VIH que se han detectado en varias comunidades con incremento entre el 2000 y el 2018. Por ejemplo, en la zona de Loreto, alrededor de 10.000 nuevos casos de infección VIH-Sida, con la tercera incidencia del país, a pesar de que solo concentra un 3% de la población. Hay seroprevalencias que alcanzan entre un 7,5 y un 6,5% de VIH. Un 83% no usa condón y un 40% no lo conoce. El pueblo aymara, que habita en el norte de Chile, en un estudio del 2012 mostró que entre los años 2010 y 2011 tenían 3 veces más riesgo de morir por causas relacionadas al VIH que la población no mapuche. Esta centralización de los centros de atención es un factor clave que incide en la adherencia al tratamiento y sus controles. A veces requieren ir con un facilitador o con un familiar, lo que encarece el viaje y dificulta la adherencia, lo que explicaría las altas tasas de abandono. Hay marginalidad, discriminación, hacen que estas poblaciones se resten de los sistemas de salud tradicionales
y la oferta del test VIH y la utilidad de las pruebas rápidas diagnósticas se pierden como una estrategia de pesquisa y prevención por el miedo a ser visibilidad como positivo y sufrir estigma y discriminación. Yo me recuerdo siempre una madre que había muerto la pareja, el niñito estaba infectado, de otra región venían del norte, ella tenía un sarcoma evidente, él había muerto y eran de una comunidad muy rural de Curarrehue, y yo le ofrecía ir a buscarla en ambulancia y ella prefería caminar las 3 horas en los caminos lluviosos de la Araucanía para que no fueran a saber que su hijo tenía VIH y que nosotros la íbamos a buscar. O sea, es realmente muy fuerte el tema de la marginalidad y la vulnerabilidad. A futuro se deben considerar intervenciones como el PrEP y el Test and Treat que ayudarían a cumplir esta meta. No es el momento ahora. Bueno, les voy a mostrar los trabajos de nosotros. Esta es la unidad de infectología, todos son integrantes. Hay un 23,4% de la población de la región que es mapuche, según el censo del 2000, el último. 1.032.164 son los habitantes de la región, la superficie es 31.000 kilómetros cuadrados. La región de la Araucanía es la que tiene la tasa más baja de caminos pavimentados y este es el único centro de atención que existe en la región, en Temuco. O sea, la gente se tiene que desplazar horas para llegar a atenderse. Bueno, esta es la distribución de la población mapuche, ¿ya? Estos son datos de la población por sexo, si se considera perteneciente a pueblo originario o no. Aquí está un 12,7%, esto en forma global, según el censo, no en la Araucanía. Y aquí están los ingresos, estos son ingresos nuevos por año de la unidad de infectología del hospital en Enrique Aravena, donde estos son los pacientes VIH no mapuche y estos son los pacientes VIH mapuche, donde ellos representan un 11,5%, sabiendo que la población mapuche en la región es un 27%. Ahora, estos son los ingresos nuevos pertenecientes a pueblos originarios, estos son los varones, estas son las mujeres, se me olvidó sacar los porcentajes de esto, pero sí les quiero destacar y se nota que la mayoría llega con CD4 menor de 200, eso lo pudimos medir y lo tenemos en trabajos. Bueno, este es un trabajo que hizo Felipe en su magíster de epidemiología, etnicidad como factor pronóstico de acceso tardío a cuidado y menor sobrevida en pacientes VIH. Es un trabajo colaborativo de los integrantes de la unidad. ¿Y cuál fue la conclusión del trabajo? En la Araucanía la población mapuche tiene menos opciones de tratamiento oportuno, accede tardíamente a control, llega a las unidades de emergencia en condiciones extremadamente deterioradas y se asiste a un aumento significativo de casos de esta patología en los últimos 10 años. Se ha evidenciado que el usuario mapuche ingresa con la enfermedad en estado avanzado como ley presente respecto al paciente no mapuche. Y de los enfermos que se mueren en el primer año de control, más de la mitad de ellos son mapuche con una expectativa de vida menor que el paciente no mapuche, aún en aquellos que viven en los centros urbanos. ¿Ya? No solo eso, entre el 2000 y el 2017 se encontró que los pacientes mapuches tienen CD4 más bajo al diagnóstico de infección y fallecen un año antes que los no mapuches. Y esto no ha llamado atención a ninguna autoridad lo que está pasando, ¿ya? Probablemente es un problema muy circunscrito, pero difícil uno puede llegar a una meta si esta es la realidad que está manejando. Este es otro trabajo que hicimos, que lo presentamos en un taller, me parece, mujer mapuche, VIH positiva, yo le puse la más vulnerable de las vulnerables. ¿Y qué fue lo que concluyó este trabajo? Que ingresan al tratamiento con enfermedad muy avanzada y consideramos muy rápido. Sí, me di cuenta. Ya. Bueno, ingresan a tratamiento con enfermedad muy avanzada con recuentos de CD4 menor de 100 y eventos definitorios de SIDA, ya sobre un 60%. La pesquisa de VIH es por la pareja VIH positiva, el control de embarazo o por una enfermedad diagnosticada en una hospitalización. Las mujeres no se hacen exámenes por iniciativa propia. El ingreso a control con enfermedad muy avanzada, recuerden, menos de 100, es independiente de la revelación diagnóstica del VIH. Las mujeres mapuches se diagnostican más tardíamente ingresando a control con enfermedad avanzada y en las mujeres mapuches el nivel de escolaridad no es un factor protector de ingresar con enfermedad muy avanzada.
Las dueñas de casa mapuche ingresan a control con enfermedad avanzada y la pareja VIH positiva en mujeres mapuche permite que se realice el diagnóstico en forma más precoz. Y nos fuimos a este otro trabajo que hicimos, que fue una intervención sobre más de 500 pacientes, donde fue un estudio colaborativo entre la Araucanía y la Fundación Arrerán, ¿ya?, que también fue publicado en la revista chilena Infectología, lo hizo el Departamento de Epidemiología de la UFRO, nosotros y la Fundación Arrerán, donde el objetivo era determinar el perfil sociodemográfico y diferenciado por etnia en los pacientes con VIH que se controlan en 2 centros, la Fundación Arrerán y el Hospital Hernán Enrique, determinar el efecto de la etnia en el acceso oportuno a tratamiento. Bueno, fue un estudio de corte transversal, más de 500 pacientes en estos 2 centros que se realizó entre el 2011 y el 2013. Se aplicó una encuesta con variables clínicas, socioculturales, por supuesto aprobada por los comités de ética. ¿Y qué fue lo que se vio? En relación a los mapuches, un 55% se hacía el test por iniciativa propia versus los no mapuches, que era un 62%. Un 25% se diagnosticaba en hospitalización versus los no mapuches, un 20%. Con respecto al tema de ingresos, claramente se ve que la población mapuche tiene ingresos más bajos, escolaridad más bajo y los trabajos que realizan son trabajos no calificados. Con respecto al tema de la orientación sexual, yo creo que aquí hay un subregistro porque en realidad se declaran como heterosexuales un 53%, pero la machi se viste de mujer para hacer su cura, entonces nosotros pensamos que ahí hay un tema de registro que no es real. Con respecto al uso de alcohol, drogas, comercio sexual, el uso de preservativo, sexo con la misma persona o números pareja, la población mapuche tiene números o porcentajes más bajos que la población no mapuche. Y con respecto al ingreso a cuidado, fíjense ustedes que en el hospital Hernán Enrique, que es el hospital de Temuco, un 58,3% ingresa en etapa SIDA y un 41,7% como VIH, y este número es más bajo en la fundación, donde solo un 48,7% y un 51,3% como VIH. Y con respecto al tema mapuche, los mapuches llegan con enfermedad más avanzada que la población no mapuche. Los datos no alcanzan para tener significancia clínica, pero es una tendencia. Ahora, con respecto a los valores basales de CD4, en el percentil 25 se encuentra un 51,5% de los mapuches versus un 76,5% de la población no mapuche. Con respecto al percentil 50, 226 CD4 tiene la población mapuche, 233 la no mapuche, y en el percentil 75, un 41% de la población mapuche versus 417 la población no mapuche. Entonces, en realidad vemos que los pacientes mapuches llegan en enfermedad más avanzada en los 2 centros, pero aún más en la región de la Araucanía que las personas no mapuches. ¿Cuáles fueron las conclusiones del trabajo? Las personas mapuches, hombres y mujeres con VIH, son más jóvenes. La mayoría son hombres jóvenes, heterosexuales, en edad económicamente activa y trabajadores no calificados. La mayoría de las mujeres mapuches son dueñas de casa. En relación al estilo de vida, hay diferencia en cuanto al consumo de drogas, comercio sexual y número de parejas sexuales. Las personas mapuches tienen menos consumo de drogas, ejercen menos el comercio sexual y mayoritariamente tienen solo una pareja sexual. La conclusión del trabajo es que las variables relacionadas al acceso oportuno, la mayoría de los pacientes ingresan en ambos centros en etapa SIDA sin presentar diferencias por etnia, pero la mediana CD4 fue indudablemente inferior en la población mapuche en la Araucanía que en la Fundación Arrerán. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones respecto a esto? Hay que escuchar a los pueblos afectados desde su enfoque sociocultural y sortear el silencio que existe sobre los aspectos estructurales y culturales de los distintos grupos étnicos. Antes que viniera la pandemia, nosotros nos alcanzamos a juntar en Lautaro con el referente de la OPS y algunas comunidades mapuche, y la verdad ellos estaban muy sorprendidos de que podían tener ITS. Entonces pensaban que era un tema totalmente ajeno a ellos, y en realidad hasta nos apoyó la Municipalidad de Lautaro, pero eso
Bueno, quedó en stand-by. Conocer la magnitud de la población vulnerable, generando diagnóstico y perfiles epidemiológicos locales y específicos, considerable la variable étnica. Porque ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no entraban a las comunidades y testaban a las poblaciones y tenían los resultados? Porque no se sabe cuál es la prevalencia de infección VIH en la Araucanía. De hecho, el doctor Herrera, que debería estar aquí, ya hicimos una intervención, el laboratorio nos apoyó y nos donó una gran cantidad de test rápido, pero no pudimos implementarlo porque fue el asesinato de Catrillanca. Entonces no se pudo entrar a ninguna comunidad mapuche. Y eso fue prepandemia, después vino la pandemia. Entonces perdimos todas esas determinaciones y nos quedamos sin saber. En la Araucanía no sabemos cuál es la prevalencia de VIH. Entonces es difícil implementar medidas que sean acotadas a una población que desconocemos su prevalencia, no tenemos datos, ¿ya? Entonces es importante sensibilizar en el tema de VIH a los distintos actores de salud en materia de interculturalidad, el estigma, la discriminación en pueblos originarios y la cosmovisión que ellos tienen. Hay que establecer estrategias de capacitación y educación en prevención, diagnóstico y tratamiento con un abordaje cultural que considere el lenguaje y que permitan conocer la percepción de la infección viral y otras ITS recogiendo las ideas de intervención y prevención. Y hay que incorporar la figura del facilitador intercultural y sanador indígena en estas jornadas de acercamiento, porque si no lo que nosotros les decimos no tiene sentido para ellos. Hay que implementar estrategias de testeo con pruebas rápidas. Dentro de los últimos papers hay uno que se hizo en Canadá, donde les enviaban las pruebas rápidas a los domicilios de sus pueblos originarios, entonces así ellos mantenían la reserva. Pero ustedes comprenden que implementar eso en Chile o en la Araucanía parece absolutamente lejano, pero bueno, hay que implementar estrategias de testeo en condiciones adecuadas en las comunidades rurales, velando por el derecho a la reserva diagnóstica y vinculando cuidado y atención a través de los facilitadores interculturales, sanadores y otros agentes comunitarios. Y hay que buscar estrategias fuera de los establecimientos de salud, según las condiciones laborales, educativas y o comunitarias. Un poco lo que dijo Francisco, o sea, hay que salir a buscar a los pacientes que consumen drogas, no esperar que ellos vengan al hospital. Va a ser imposible poder controlar eso. Por ejemplo, los internados. Hay internados de niños indígenas en la Araucanía, no sé en Santiago, pero en la Araucanía hay muchos. Ya hay escuelas urbanas y rurales, las iglesias, por ejemplo, ya las visitas de transferencia tecnológica que desarrolla INDAP. Entonces, los subsidios económicos, por ejemplo, para la siembra, para el pasto, cuando vienen las fiestas religiosas, el guillatún, maximizando la oportunidad de facilitar la educación y la realización de test rápidos. Hay que elaborar material educativo en los términos de ellos, en el lenguaje de ellos. Entonces, intervenciones como la profilaxis preexposición e inicio de la terapia antirretroviral precoz deben ser diferidas hasta que se visibilice la infección VIH también como un problema de ellos, ¿ya? Porque ellos te dicen, eso es un tema de los Winca, y la verdad que ellos se autocastigan y algunos se autoflagelan por el tema de tener el VIH. Realmente, pues la comunidad es muy severa al respecto. Y ninguna recomendación es válida si no existe financiamiento desde el Estado, de las ONG o la cooperación internacional para la implementación de equipos integrados por técnicos y representantes comunitarios independientes de los gobiernos de turno, donde se disponga de recursos económicos que sean propios. Entonces se requiere en forma urgente la implementación de políticas de Estado y de los organismos internacionales que aborden el tema de los pueblos originarios y el VIH, y la elaboración de propuestas adecuadas, efectivas y pertinentes en materia de diagnóstico, prevención y tratamiento en el contexto sociocultural indígena requiere urgencia para seguir estos lineamientos. Aquí está lo que partió Francisco mostrándole, y yo me permití hacer una reflexión respecto a este tema, que es poner fin a la epidemia no depende de los avances de los laboratorios, sino de la apertura para derribar los muros que excluyen a los seres humanos de la dignidad, la comprensión y el apoyo. No se requiere de líderes que busquen soluciones rápidas, sino de la colaboración responsable de todos los sectores para responder a las carencias de las personas más vulnerables. Muchas gracias.